Presencia de Dios. Diga conmigo: beneficios de permanecer en la presencia de Dios. Ok, vamos a ir, número 1, vamos a ir Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo 40, 34 y 35, lo tenemos acá. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35, ¿qué dice? Y no podía Moisés en el tabernáculo, no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Cuál es el primer beneficio de permanecer en el tabernáculo de la presencia de Dios? Es que Dios habita ahí en el tabernáculo. Es un lugar donde la presencia de Dios habita. Porque yo estaba enseñando acerca del tabernáculo de la presencia de Dios. Yo se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Lo que Dios está queriendo hacer es que todos nosotros establezcamos una cultura, un estilo de vida, un hábito de en nuestros hogares establecer el tabernáculo de su presencia. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que lo hagamos. Es decir, usted no va a ir y va a traer la menorá, el arca del testimonio o el arca del pacto. Quizás usted no, si usted los tiene todos esos elementos, está bien, usted los puede tener en su casa. Pero si usted no los tiene, no necesita ni comprarlos, o no son necesarios para que usted tenga el tabernáculo de la presencia de Dios en su casa. El tabernáculo de la presencia de Dios es disponer un tiempo, disponer un lugar, disponer un día específico o todos los días, si usted lo quiere hacer, en su casa. Y usted dice: Padre, yo consagro este lugar. Y aquí será como en el Antiguo Testamento, donde había un lugar en lo físico, donde estaba el altar del sacrificio, donde estaba el lugar santo, donde estaba el lugar santísimo. Señor, este es el tabernáculo de tu presencia. Yo te invito, te entrono en este lugar, te entrono en mi casa, te entrono en mi familia, y desde aquí yo sé que tú habitarás, que la nube de tu gloria, tu Shekinah, descenderá y llenará mi casa con la nube de tu presencia. ¿Me están entendiendo? Entonces, usted es un acto de fe. Es un acto profético, es un acto que usted hace declarando. Por ejemplo, puede ser la sala de su casa, puede ser un lugar destinado, puede ser que usted en su casa tiene una habitación sola. Saque todo lo que tiene ahí y en vez de usarla de bodega, usted agarra y usted dice: Señor, voy a acondicionar este lugar, lo voy a limpiar, lo voy a trapear, lo voy a sacudir y lo voy a pintar y lo voy a dejar. Y este lugar será un lugar exclusivo donde yo voy a venir a adorarte, donde yo voy a venir todos los días a traer sacrificios espirituales. ¿Me están entendiendo? Ese es el objetivo por lo cual yo estaba enseñando esto, para que lo establezcamos. ¿Para qué? Porque en el tabernáculo de la presencia de Dios dice que en la nube, la Shekinah de Dios estaba ahí y la gloria de Jehová lo llenaba. Estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es, o lo que yo deseo es, que usted establezca el tabernáculo en su casa. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La presencia de Dios va a descender ahí. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Eso es lo que Dios quiere, ese es el sentir. A eso Dios nos quiere llevar. Que nosotros establezcamos, consagremos, dediquemos una parte de nuestra casa para que nosotros podamos ahí buscar su presencia. Puede ser un lugar dentro de su habitación, un lugar específico dentro de su habitación. Pero lo que se quiere es que usted declare, consagre, dedique ese lugar para reunirse con Dios, porque el tabernáculo Dios lo creó para que habitara en él su presencia y ahí nosotros nos podamos juntar. Entonces, por eso es que él llenó, dice que porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, al estar el tabernáculo de la presencia de Dios, usted garantiza que Dios esté en su casa, que sus hijos que son rebeldes, que sus familiares que son unos
soberbios, orgullosos, autosuficientes, que no quieren nada con Dios, tengan un sueño, tengan una experiencia, se encuentren con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que va a pasar. Pero si nosotros en nuestra casa no tenemos un lugar consagrado, dedicado al Señor, ¿cómo la presencia de Dios va a habitar? ¿Cómo la presencia de Dios va a descender? ¿Me están entendiendo, sí o no? Entonces, le dije que el primer beneficio es que Dios, la presencia de Dios, habita ese lugar, desciende en ese lugar, permanece en ese lugar. Número 2, el tabernáculo es donde habita el Señor para que nosotros escuchemos su voz. Lo voy a repetir. El segundo beneficio es que dentro del tabernáculo Dios hablaba. Dios le hablaba a Moisés y hablaba para que el pueblo también lo oyera. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 33, versículos 9 y 11. Éxodo 33, 9 y 11, ¿qué dice? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿qué va a pasar cuando usted declare, consagre, dedique una parte de su casa para que ese sea el tabernáculo del Señor, el tabernáculo de su presencia? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. ¿Y qué pasó? Dígalo más fuerte. Y Jehová hablaba con Moisés. Hay gente que dice: yo que nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo va a escuchar usted la voz de Dios si en su casa usted no tiene un lugar dedicado y consagrado a Él? Dios le pidió a Moisés, fue de voluntad soberana de Dios, decir: yo quiero habitar entre mi pueblo, háganme un santuario y allí habitará mi presencia. Entonces eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un lugar en nuestras casas, en nuestros corazones. Ya nosotros somos el tabernáculo, pero Dios no solamente quiere habitar en nuestro corazón, Dios quiere que también estar en nuestra casa. Y al estar en nuestra casa, ¿por qué lo hace? Para que la gente pueda escucharlo. Versículos siguientes, el 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Moisés Dios le hablaba, pero Josué estaba escuchando. Josué estaba viendo lo que Dios estaba haciendo con Moisés. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestra casa? Cuando usted se entre al tabernáculo en su casa y usted diga: Padre, aquí está este lugar que yo consagré, que yo dediqué para ti. Señor, aquí estoy, vengo a adorarte, vengo a exaltar tu nombre, vengo a alabar tu nombre. Padre, vengo a reconocer que sin ti me muero, vengo a reconocer que mi vida sin ti no tiene sentido, Señor. Y usted entra en una relación con Dios y de repente sus familiares van a estar oyendo, sus familiares van a estar viendo. ¿Y qué sucede si en medio de ese tiempo la nube de la chequina, la presencia de Dios desciende y ellos lo pueden ver y lo pueden oír a Dios hablándole a usted? El problema es que nosotros somos muy queremos que nuestra familia se salve, pero queremos que sea o a la manera de ellos o a la manera nuestra. Y no es así. Cuando nosotros buscamos, cuando Moisés entraba al tabernáculo, Jehová le hablaba y hablaba con él cara a cara, y Josué estaba viendo todo ese panorama, toda esa escena. ¿Por qué cree usted que Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo? ¿Usted cree que era Josué el que empezó con esto? No, señores. El que buscaba la presencia de Dios era Moisés. Cuando Josué se dio cuenta que por Moisés entrar al tabernáculo y tener experiencias con Dios, el rostro, la piel de Moisés brillaba. Era tanto el brillo de la gloria de Dios que Moisés se tenía que poner un velo, dice la palabra de Dios. Se tenía que poner un velo porque el brillo de la gloria de Dios era impregnado en su rostro, en su vida. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Cuando Josué vio eso,
Josué dijo: yo tengo que ver qué es lo que Moisés hace. Yo tengo que saber qué es lo que, por qué se le pega ese brío, qué es lo que Moisés hace. Y se le pegó. Y fue cuando él pudo ver que cuando se entra al tabernáculo, Dios está ahí. Dios, su presencia está ahí. Entonces dijo Josué: yo no me aparto de ahora en adelante, yo no me aparto. Porque Moisés lo obligaba, no, porque él lo pudo ver, porque él lo pudo experimentar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay muchos de nosotros que cuando estamos en nuestra casa pedimos los frijoles: vieja, ya, los frijoles, tengo hambre. Y cuando vamos a orar: ¿y por qué oras así? Es que mi mujer es inconversa. Pues que te escuche hablar con Dios, que te escuche adorar a Dios. Ay, que mis hijos se enojan. Sí, pero como ponen al Bad Bunny a todo volumen. Ay, y usted la música. Ay, es que se van a despertar. Que se despierten esos sinvergüenzas, carnales, chuletones, soberbios. No sé si me entendió. Sí. Ay, es que nosotros le tenemos mucho respeto. Y ellos, a muchos de ustedes como tatas, no lo respetan. Respeto quiere respeto, ¿eh? Ellos arman la fiesta, la parranda, llegan los bolos, llegan las viejas malcriadas, llegan los jetones del barrio. Y usted sí está ahí como un pollo comprado. Pero cuando a usted le toca adorar, no tiene que ser todo así solemne. Ay, porque los niños se despiertan. Ay, porque es que a mi suegra le molesta. Que le moleste a la vieja, que busque su nido. ¿Me están entendiendo? Es que se van a asustar si me escuchan orar en lengua. Van a decir que es el diablo. Pues que digan que es el diablo, a ver si es cierto. A ver si el diablo puede darle lo que Dios le ha dado a usted. A ver si el diablo puede darle la alegría que usted tiene. Tenemos que entender, en el tabernáculo estaba la nube y todos la miraban. Y cuando Dios hablaba a Moisés, todos lo oían, el pueblo entero. ¿Sabe qué sucedía? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, todos lo miraban y miraban que la nube descendía y escuchaban que Dios le hablaba. ¿Saben qué hacía el pueblo? Al principio lo rechazaron, pero después, lean la Biblia, salían a las puertas de su casa y desde las puertas de su casa ellos adoraban también. Y eso es lo que va a suceder en este tiempo. En este tiempo será tanto el derramamiento de su gloria que tus vecinos van a salir. Y van a salir para que ores por ellos. Van a salir para que los liberes. Por causa de la presencia de Dios sobre tu vida. Pierde la reputación. Cuando éramos inconversos, éramos un trompo bailando en un cuadro. Hoy nos convertimos al Señor y nos volvimos muy bien educados, muy respetuosos, muy formales. Dígale que está a su lado. Es tiempo de perder la reputación. Es tiempo que la gente sepa que nosotros somos la alegría de esta tierra, la luz y la sal de esta tierra. Es tiempo que el mundo sepa que la iglesia es la que tiene el gozo, no es el mundo. Si la iglesia no hubiera dejado de ser luz y no hubiera dejado de ser sal, jamás los inconversos dirían que el mundo está en la iglesia. Bueno, no son ni los inconversos, son los religiosos que no tienen la presencia de Dios en su vida. Hoy usted medio baila o medio usted se mueve y se metieron el mundo a la iglesia. ¿Desde cuándo el mundo tiene gozo? ¿Desde cuándo el mundo tiene paz? ¿Desde cuándo? Dígame, ¿desde cuándo? Si la luz y la sal la tiene la iglesia, no el mundo. El mundo tiene tristeza, el mundo tiene suicidio, el mundo tiene muerte, en el mundo hay pobreza. No me vengan ustedes a decir que metimos el mundo a la iglesia. ¿Desde cuándo el mundo tiene lo que la iglesia necesita? Dígale que está a su lado, ¿se despierta o lo despiertan? Versículo 10, pongamos el 33:10, Gaby. Mire lo que dice. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraba, papito. Dios no decía: Moisés, háblenos suave, porque la gente no va a oír.
encender así calladita cuando tú estés durmiendo. Jehová descendía su fuego, Jehová descendía su nube, y que todos lo vieran y que todos lo oyeran. ¿Me están entendiendo? El problema es que la iglesia perdió el enfoque de un Dios vivo y sobrenatural y se quedó con un Cristo todo así medio afeminadito que tienen colgado por allá. Mi Cristo está vivo, no está crucificado en una cruz ni muerto. Él habla, Él se manifiesta, Él libera, Él sana, Él restaura y le habla a quien Él lo busca. Nosotros tenemos que entender que el tabernáculo es para eso. El tabernáculo es su presencia. Apenas usted entra y Dios te dice: bienvenido, hijo, te estaba esperando, quería hablar contigo. Y de repente usted dice: Señor, pero no te he adorado. Después me adoras, porque con Él no hay patrones. Paso 1, paso 2, paso 3 para que la presencia... No. Él es espontáneo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia escuche su voz, que la iglesia vea que Él es un Dios vivo y que los demás lo vean. El pueblo, todo, al ver todo el pueblo, mire, todo, no solo eran algunos, todo el pueblo miraba la columna de la nube que estaba ahí en la puerta del tabernáculo, y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Cuando yo oro en mi casa en las medianoche que tenemos los tabernáculos, yo oro con libertad. Tenía unos vecinos que espero que no estén aquí o no me estén viendo, y si están aquí, qué bueno, llegaron por esa oración. Yo tenía unos vecinos que a las 3:30 de la mañana, hablando de mujeres y traiciones. ¿Y desde cuándo yo me dejé meter estos acá? ¿Desde cuándo me van a venir a quitar el sueño? Sobre la hora que normalmente yo me voy a acostar. Y ellos estaban levantándose y yo iba acostándome. Y de repente era el otro. Pum, 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 pum. ¿Qué onda? Era una disco la vaina ya. Y los señores se convierten o se van. Y yo muy respetuoso, yo, ay, no escuchan. Y Dayan se ponía a adorar. Hija, cállese muy fuerte. Mire que todo el barrio se va a dar cuenta que usted está cantando. Y un día me dijo el Señor: dice a mí que me adora no es la voz. ¿Cuál es tu problema? ¿Te acordás que yo te decía? Y los vecinos de ella a las 3:30 estaban ahí. Y yo, ¿cuál? Esto no les da vergüenza ni tienen respeto porque yo estoy durmiendo. ¿Por qué yo lo voy a respetar a estos de diablo? Y le metimos galletas y y oramos en el espíritu y todas las cosas. Y a los días se fueron, aguantaron. Y algunos ya recibieron la revelación de cómo echar eso. No, asombro. Número 3. ¿Qué es lo que Dios hace en el tabernáculo de su presencia? Nos imparte vida. Dígale que está a su lado: nos imparte vida. Vamos a ir al Salmo 84. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Lo quiero poner en 2 traducciones, ya los tenés listos. Traducción en el lenguaje actual y la traducción Passion. Esta es una traducción en inglés, pero se puede traducir al español y es una de las mejores versiones de amor entre el escritor y el Señor, porque esto es una historia de amor, no es una historia de tristeza. Dios del universo, dice la traducción en el lenguaje actual: Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda mi alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de, ¿qué dice? El Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y allí ponen sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones.
Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme. Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. Ese es el Salmo 84, uno de los salmos más hermosos que hablan acerca del tabernáculo de la presencia de Dios. Un hombre apasionado, un hombre enamorado, un hombre como nos llaman hoy, intenso. Es que usted es muy intenso, hermano. Si ustedes me hubieran conocido como era mundano, pero la pasión la tenía orientada en algo incorrecto. Mi pasión, mi eso que era intenso, lo tenía orientado hacia cosas de este mundo, o cosas que a mí no me ayudaban en nada. Entonces cambié la dirección y la pasión y la intensidad en el Señor, y eso es lo que David está haciendo acá. A eso es lo que David habla en el Salmo 84. Él comparte cuál era su experiencia, cuáles eran sus vivencias personales dentro del templo, dentro del tabernáculo de la presencia de Dios. Y si ustedes ven, él encuentra, si me puedes ubicar el versículo 2, el versículo 2, 84:2, ahí dice: tú eres el Dios de la vida. Cuando nosotros entramos en el tabernáculo, la vida de Dios es impartida a nosotros. No sé si me entendieron. La vida de Dios es impartida. Es decir, hay veces que yo lo digo con toda honestidad y transparencia en mi corazón. Hay veces que me he sentido cansado o me he sentido sin ganas, y de repente entro a su presencia y allí Él imparte vida. Si nosotros no tenemos ese vigor, ese deseo de vivir, cuando la gente dice no, yo no quiero vivir, cuando la gente dice no, yo mejor me quiero quitar la vida, es porque tu vida no tiene sentido. Pero una vez que entras al tabernáculo de la presencia de Dios, tu vida va a entrar y va a entender que hay un propósito, que hay un destino, que hay un llamado. Y esa vida de Dios es la que te cambia tu forma de vivir. ¿Me están entendiendo? Entonces el rey David dice: tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre. Por eso te canto con alegría. Cuando usted ve a alguien, y no lo tomen a mal los nuevos, porque los nuevos van aprendiendo, pero cuando usted ve a alguien que ya tiene un tiempo de ser creyente, un cristiano, y usted lo ve pasivo, esa es la vida de Dios que tiene. Usted lo ve indiferente, apagado, es porque esa es la vida de Dios que tiene. ¿Me están entendiendo? La vida de David era una vida alegre. ¿Por qué era una vida alegre? Porque era impartida la vida del dador de la vida. ¿Me entendieron? Número 4, ¿por qué es importante el cuarto beneficio de habitar en el tabernáculo de la presencia de Dios? Versículos 5 y 6 te dice: qué felices son los que reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. El 6, cuando cruzan el valle. No, entonces el 5. En el 5 nosotros encontramos algo. Qué felices son los que, ahí está, los que de ti reciben fuerzas. Cuando muchas veces nosotros sentimos que no desfallecemos, que ya no tenemos fuerza para seguir adelante nuestro caminar en el Señor, cuando nosotros sentimos y nos damos cuenta es que perdió fuerza, es que ya no tengo ganas, es que me siento desanimado, es que siento como que ya no quiero seguir,
ya perdí el ánimo, ya perdí el deseo, ya perdí las fuerzas. El rey David dice que él ahí recibía nuevas fuerzas. Qué felices son los que de ti reciben fuerza. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido débiles en su fe, en su caminar con Cristo, en su relación o en su vida? ¿Cuántos de ustedes se han sentido débiles? Solo el pastor. Ok, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué nosotros perdemos las fuerzas? ¿Por qué nosotros sentimos que desfallecemos? Es porque no hemos entrado a su presencia. Porque si cuando entramos a su presencia muchas veces venimos sin fuerza, sin ganas, sentimos que nos morimos, que desfallecemos. Pero una vez que entramos a su presencia nosotros recibimos nueva fuerza. Dice la palabra también, dice que Él multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Dios nos da fuerza, Dios multiplica las fuerzas, Dios nos fortalece. ¿De qué más? ¿Para qué más nos imparte su fuerza? Para poder vencer el pecado, para poder vencer las tentaciones, para poder resistir en el día malo, para poder resistir a Satanás y todas sus tentaciones, provocaciones, difamaciones, críticas. Para poder resistir todo eso que viene, necesitamos la fortaleza del Señor, la fuerza del Señor. ¿Están aquí o no están acá? Entonces necesitamos que cuando usted sepa que usted está perdiendo fuerza, usted dice: cuando alguien pierde fuerza es porque no está teniendo una buena relación con Dios. Puede que venga a la iglesia y se va igual. La situación fue que no entró a la presencia de Dios. Usted entró a la iglesia, pero no entró a la presencia de Dios. Y la clave no es entrar a la iglesia, la clave es entrar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios Él nos fortalece. Entonces el que es débil dice: fuerte soy. ¿Me están entendiendo? Llegamos y hay veces que venimos, si lo pudiéramos ver en el mundo espiritual, muchas veces venimos a rastras, venimos a duras penas, llegamos. Pero una vez que salimos fortalecidos en el poder de su fuerza, en el espíritu del poder de su fuerza. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando Cristo está en el Getsemaní, Él dijo: siento que desfallezco. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Era tanta la presión en la atmósfera, en el ambiente. Había tanta opresión en los aires. Había tanto el mover de las tinieblas alrededor de Él, que Él dijo: siento que desfallezco, siento que muero. ¿Por qué sentía eso? Por la presión. ¿Qué es lo que va a pasar en estos últimos tiempos? Literalmente se va a sentir una opresión de muerte, una opresión que mucha gente se van a volver ansiosos, depresivos, se van a volver bipolares, se van a volver locos, esquizofrénicos. Va a haber gente y vamos a ver el suicidio llegar y multiplicarse en niveles tan fuertes. ¿Por qué? Porque la gente está queriendo vencer el pecado. La gente está queriendo vencer los últimos tiempos en sus fuerzas. Y la palabra de Dios dice: no es con fuerza humana, no es con ejército humano, no son con armas humanas, es con el poder de su espíritu, es en el poder de su fuerza. ¿Me están entendiendo? Y escúcheme, ningún ser humano en sus fuerzas puede vencer el pecado. Ningún ser humano puede vencer en sus fuerzas la opresión demoníaca que se va a volver en este tiempo. Ningún ser humano en su fuerza podrá soportar lo que viene. Por eso es que dice la palabra: si el Señor no acorta el tiempo, no reduce el tiempo, dice, nadie se salva. Porque la opresión de las tinieblas se va a volver duro, van a ser reales, van a ser visibles, van a ser tangibles, van a ser palpables. Pero por eso Dios nos da su presencia. Por eso Él en su presencia nos fortalece. Cuando Jesús dijo: Padre, desfallezco, Padre, siento que no tengo fuerza, dice la palabra, en ese momento descendieron ángeles para fortalecerle. Pero ¿qué hubiera pasado con el mismo Jesús? Ojo, míreme, ¿qué hubiera pasado con el mismísimo Jesús
si no va a la presencia del Padre, no hubiera podido cumplir su propósito, no hubiera podido correr y cerrar la carrera como lo hizo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? Ponga oídos en esto, porque lo que le voy a decir es algo que puede traerlo a la salvación eterna o llevarlo a una condenación del agua y azufre donde nadie lo puede sacar. La gente que quiera seguir viviendo como hasta aquí lo ha hecho, dependiendo de su fuerza, dependiendo de su habilidad, dependiendo de su talento, perderá la salvación. La gente que sea como David, que dice que él prefería, ¿qué prefería David? Un día en la casa, en la presencia, en el templo, que 1000 fuera, porque él se dio cuenta que él era débil, que él no tenía la suficiente fuerza, él no tenía la suficiente fortaleza humana, física, espiritual, emocional, etcétera, etcétera, de poder resistir todo lo que en ese momento lo iba a venir a él a atacar. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Dígame amén, dígame algo. Entonces lo que nos está llevando el Señor cada vez más es a su presencia, es a depender, es al ser fortalecidos en el poder de Él, no afuera. El que esté afuera no podrá. Es por eso que ahora usted lo va a ver tan marcado, pero tan marcado como nunca antes. El que busca a Dios y el que no busca a Dios. El que busca a Dios va a estar fortalecido. El que busca a Dios le van a decir: viene un tsunami. Dice: está bien que venga, Dios está conmigo. Usted va a ver que dice: está el COVID-19, viene el COVID-21 en el 2021, finales del 2020, principios del 2021 viene el COVID-21. ¿Qué va a pasar? Si no estamos buscando la presencia de Dios, vamos a estar otra vez, vamos a repetir el ciclo de miedo, vamos a repetir el ciclo de cobardía, de apartarnos, de dejar de congregarnos y de aislarnos. Vamos a volverlo a repetir. Con tiempo se lo estoy diciendo. Este es el momento donde Dios está llamando a los escogidos. Está sonando la trompeta en el mundo espiritual. Y este es el tiempo donde ya la iglesia verdadera no podrá mantenerse en pie en su fuerza. Tendrá que ser con las fuerzas del Señor. El mismo Jesús, en el momento más crucial de su vida, tuvo que recurrir al Padre, y el Padre tuvo que enviarle ángeles para fortalecerlo. Si no le envía los ángeles para fortalecerlo, Jesús no puede hacer la obra de la cruz. Igual nosotros, iglesia, igual sucederá con la iglesia, igual sucederá con los hijos de Dios. Si no estamos buscando su presencia, vamos a desfallecer. Vamos a quedar aceptando, adorando al anticristo. Y vamos a empezar a perseguir. Porque la gente no solamente es que dice: ya no quiero iglesia. No, eso ya no va a pasar. Es que el que antes estaba aquí ahora va a empezar a perseguir. ¿Cómo así? Yo sé cuándo se reúnen, yo sé dónde se reúnen, yo sé quiénes son. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Yo quiero que usted entienda esto en el espíritu. Se vuelve a dar lo que Judas hizo con Cristo. Los hermanos, la gente de la casa, la gente de la familia, la gente cercana, vuelve a vender a la iglesia, vuelve a vender a la novia por un puñado de monedas de plata, por comida, por provisión, por una vacuna. La gente va a entregar a su hermano, va a entregar a su padre, va a entregar a su madre. ¿Por qué? Pero si antes era de los mismos. Sí, pero perdió la presencia de Dios, dejó de buscar al Señor y quiso seguir viviendo como antes de la tribulación, como antes de los días de parto, como antes de estos tiempos. El que quiera seguir viviendo como estaba viviendo en el 2019 no va a llegar, no va a alcanzar. Porque las fuerzas cada vez más, nuestras fuerzas humanas, cada vez más serán más débiles.
Porque el ataque del diablo es debilitar la iglesia, debilitar la iglesia. Cada ataque de las tinieblas es debilitar a la iglesia, debilitar a la iglesia. Pero el Dios que aquellos que entran en su templo, aquellos que entran al tabernáculo, aquellos que entran a su presencia, dice que van a ser fortalecidos, van a tener nueva fuerza, van a recibir nueva fuerza. Dígale al que está a su lado: en la presencia de Dios hay fuerza. No es en tu cama, es en la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Es en la presencia de Dios. Por eso Jesús, miren, iglesia, Jesús no pasó nada por pasarlo. Lo que Jesús hizo una declaración que muy pocos le hemos tomado con tanta importancia y tanta relevancia. Jesús dijo: si esto se hace del árbol verde, ¿qué no se hará del árbol seco? No lloren por mí, lloren por ustedes. La gente ha tomado así. Jesús dijo: sí. Lo que nos está diciendo es: yo que soy 100% hombre, 100% hijo, 100% Dios, yo fui azotado, fui perseguido, y la opresión de las tinieblas me hizo sentirme desfallecer. Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Entonces dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque nos está diciendo: se va a repetir en ustedes, pero ustedes son carnales, ustedes no son tan fuertes como yo lo soy. Iglesia, lo que nosotros lo estamos viendo, el cumplimiento de la palabra delante de nuestros ojos. Nosotros estamos viendo a un líder un líder que es influencia mundial. Estamos viendo declarar lo que la palabra de Dios dice. Lo estamos oyendo y lo estamos viendo. Seguimos pasivos, apartados de Dios, viviendo una vida cómoda como la que vivimos en los años anteriores. Despiértate, iglesia. Ya no podrás seguir viviendo como vivías antes. Ya no podrás seguir adorando como adorabas antes. Ya no puedes seguir buscando a Dios como lo buscabas antes. Hoy debe de haber una transición a algo mayor, a buscar más de Dios, a morir más nosotros y que Dios viva más en nuestras vidas. Voy a seguir porque veo que se están durmiendo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Quinto beneficio de buscar la presencia de Dios en el tabernáculo, el permanecer en el tabernáculo de su presencia. Dice: hay protección. Ahí está: mire, si del árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? Si pudieron acusar al mismo Jesús, que era perfecto, imagínense nosotros que somos unos plancheros. Lo que viene para los que no están buscando al Señor es difícil. Volvamos a Salmos 84, versículo 7. ¿Qué dice que hay? Mientras más avanzan, más fuerzas tienen, y cuando llegan a su templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. O sea, hay momentos, mira lo que dice: mientras más avanzan, más fuerzas tienen, y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti. ¿Qué está hablando? Que no es una iglesia fuerte. Es una iglesia que cuando da pasos, recibe nueva fuerza, recibe más fuerza. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Mientras más busques, más fuerzas tendrás. Mientras más pases en su presencia, más fuerzas tendrás. Vendrán momentos en donde vamos a tener pérdidas de familiares. Vamos a perder seres queridos, seres amados. Los vamos a perder, van a morir. Y si están en Cristo, dormirán. Y si nosotros no estamos conectados a la presencia de Dios, nuestras fuerzas no serán lo suficientemente capaces de superar la pérdida de un ser querido. Humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Emocionalmente es imposible superar la muerte de un hijo, de un padre, de una persona que ocupa un lugar muy importante en nuestra vida.
humanamente es difícil. Por eso usted ve personas que están fuera del Señor, que hace 20 años se les murió un familiar y ellos siguen en luto, siguen con esa herida en su corazón, siguen con esa herida en sus emociones, en sus pensamientos, en su voluntad, están cautivos en su alma. ¿Qué el diablo aprovechó para llevarlos cautivos? La muerte, la separación física de un ser querido. Aún hay gente que está en la iglesia y todavía no ha tomado la liberación de que les ha quitado el manto de luto y les ha puesto el manto de alegría. Hay mucha gente que no ha hecho eso, no han sido liberados del luto, porque están queriendo sobrellevar las cosas en su fuerza. Por eso es importante que nosotros entendamos también lo que viene. En esta traducción, en esta que tengo acá, en la traducción Reina Valera 1960, dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. Entre más lo busques, más poder. Entre más lo busques, más unción. Entre más lo busquemos, más presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? Ok, vamos a seguir. Les dije, el siguiente beneficio es protección. Dígale que está a su lado: protección. Versículo 10, ¿qué dice? Ahí está, ese es: irán de poder en poder. Ok, aquí está el versículo 10, en la Passion. Escuchen bien eso. Esta es la traducción Passion, eso en inglés, pero está traducida al español. Porque solo un día de intimidad contigo es como 1000 días de alegría en uno. No entendieron, ¿verdad? En aquella dice: prefiero un día en tu casa que 1000 fuera. En esta dice: porque solo un día de intimidad contigo es como 1000 días de alegría en uno. Prefiero estar en el umbral, frente a la puerta hermosa, listo para entrar y adorar a mi Dios, que vivir mi vida sin ti en el palacio más hermoso de los malvados. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros revertimos la cosa. Un día en la casa y 1000 fuera. ¿Cómo vamos nosotros a estar bien? ¿Cómo va a ser que la presencia de Dios va a habitar en nuestras vidas? Y somos tan tercos, tan orgullosos y tan arrogantes. Estamos fuera de la presencia de Dios, muriéndonos, enfermos, oprimidos, amargado, frustrado, empobrecido, con enfermedades, y aún así seguimos fuera de la presencia de Dios. Porque solo un día de intimidad contigo es como 1000 de alegría en uno. Prefiero estar en el umbral, prefiero estar en la puerta de la entrada de la hermosa, del templo, del tabernáculo, listo para entrar y adorar a mi Dios, que vivir mi vida sin ti en el palacio más hermoso de los malvados. Y mire quién lo dice. No se lo dice alguien que nunca estaba en el palacio, era un rey el que escribe esto. Es un rey el que dice: yo prefiero estar en el tabernáculo. ¿Y cómo era el tabernáculo? Una choza con telones, si lo pueden poner en la imagen, una choza, una carpa con telones. No era un lugar cómodo, no era un lugar decorado con perlas preciosas, oro, plata, lujos. Era un lugar sencillo. Ahí está. Y él dice esto: yo prefiero un día ahí que 1000 fuera de él. Prefiero estar ahí que estar en el palacio donde él era rey y lo tenía todo. En el palacio donde las paredes estaban forradas de oro,
El trono del rey era de oro. Estaba en un lugar lleno de lujos. Y él decía: yo prefiero estar en su presencia que en el palacio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Por el oro, por la plata, por las comodidades de este mundo, nosotros menospreciamos la presencia de Dios. ¿Por qué no nos congregamos? Es que salí tarde del trabajo. ¿Y por qué no vino? Es que mire que pues tengo que ir a trabajar. Es que no pude cerrar el negocio. Y David dice: ¿sabes qué? Yo te cambio todo eso que tienes por la presencia. Te lo cambio todo. Yo te doy. ¿Tú quieres oro? Tú tienes la presencia. Te doy todo el oro que tú quieras, pero yo quiero tener la presencia que tú tienes. ¿Saben qué hacemos nosotros? Le ponemos más pasión, más amor y más interés a un hombre que a Dios. Amamos más nuestros hijos que la presencia de Dios. Amamos más nuestras casas que la presencia de Dios. Amamos más nuestros trabajos, nuestros negocios que la presencia de Dios. Tenemos más pasión por un hombre y por una mujer, por el sexo, por las drogas, que por Dios. Este hombre entendió, nadie se lo enseñó, este hombre entendió por experiencia personal. Él fue un pastor de ovejas. Él nunca tenía nada, nunca tuvo nada, porque era un hijo fuera del matrimonio. Era un hijo, si usted lo quiere llamar así, como le dicen, era un natural, un hijo bastardo. Por eso él dormía, cuidaba y compartía con las ovejas. Él no se podía sentar a la mesa de los hermanos que tenía con su padre Isaí, porque él no era parte de esa familia. Él solo era hijo de Isaí. Era un hijo fuera de matrimonio. Él no tenía derecho a sentarse en la mesa. Entonces él pudo comprobar las dos cosas. Porque puede ser que alguien diga: a mí el dinero no me marea. Sí, pero nunca tuviste nada. Entonces, ¿qué te va a marear? Yo no cambio a Dios por el dinero. Sí, pero si nunca tuviste dinero. No, pero acá hay un hombre que salió detrás de las ovejas y que Dios lo levantó para ponerlo en el palacio como rey de una nación, y que llega a esta conclusión que él prefiere estar en ese lugar que estar en el palacio. Él menosprecia el oro, menosprecia la plata, menosprecia los bienes, menosprecia la fama, menosprecia todo menos su presencia. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros menospreciamos a Dios y le damos lugar a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, al negocio, al trabajo, al dinero, a las comodidades de este mundo y al pecado de este mundo. Y aún así, en medio de eso, cuando nos viene una crisis, hasta nos resentimos porque Dios no nos escucha. Hasta nos resentimos porque Dios no nos contesta. Estamos mal de la cabeza nosotros. Es en la presencia de Dios donde él encontró que ahí estaba todo lo que él anhelaba y estaba todo lo que él necesitaba. Versículo 11. Versículo 11. Porque el Señor Dios es más brillante que el resplandor de un amanecer. Porque el Señor Dios es más brillante que el resplandor de un amanecer. ¿Qué dice? Porque el Señor Dios es más brillante que el resplandor de un amanecer. Para él no le importaba la hora, no le importaba si era de noche, medianoche, madrugada. Dios tenía todo el brillo que él necesitaba, toda la luz que necesitaba para su vida. Y dice: envolviéndose a mi alrededor como un escudo. Aquí viene: envolviéndose a mi alrededor como un escudo. Es tan generoso con sus dones de gracia y gloria. Los que andan con integridad por sus sendas, nunca les faltará nada de lo que necesitan. Ay, pastor, pero mire que yo no tengo el iPhone 11. La pregunta es: ¿lo necesitas? Porque Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas, no lo que tú no necesitas. No, escúcheme esto.
Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que Él en su sabiduría perfecta sabe que tú necesitas. Dios no te va a dar lo que tú no necesitas. Y con esto quiero, con todo respeto y con mucho cuidado, por si hay alguien aquí, y lo digo antes de decirlo, no quiero ofender ni que alguien lo tome personal ni que alguien se ofenda. Pero si tú estás pidiendo por un marido, si tú estás pidiendo por un hijo, si tú estás pidiendo por un trabajo, si tú estás pidiendo por una casa, lo que tú estés pidiéndole a Dios y Dios no te lo ha contestado, es porque Dios en sus sabidurías cree que tú no lo necesitas. No me dijeron amén. Muy sabio lo que dice allí. Es tan generoso con sus dones de gracia y de gloria. Los que andan con integridad por sus sendas, los que andan con integridad por sus sendas, nunca les faltará nada de lo que necesitan, porque Él se lo proporciona todo lo que necesita. Yo cuando leí este versículo, yo encontré una respuesta sin llegar a la mediocridad religiosa. ¿Cuánta gente le ha pedido al Señor que lo prospere? Solo el pastor, que es un materialista interesado. Solo el pastor. Los demás, dales pobreza, Señor, porque ellos quieren pobreza, Padre. Yo quiero prosperidad, Señor. Yo quiero que tú me enriquezcas. ¿Cuántos le han pedido a Dios que los prospere? Levante la mano, no sea hipócrita. Okay. Le hemos pedido a Dios que nos prospere. ¿Por qué no nos ha prosperado? ¿Cuántos le hemos pedido a Dios algo? Yo le compartí a alguien hace unos pocos días atrás y le decía: tengo que cerca de 16, 18 años de pedirle a Dios mi casa y no me la ha dado. Y decía: ¿por qué no me la da? ¿Por qué será que no me la da? No lo cuestionaba, pero me preguntaba en mi corazón: ¿por qué será que no me la da? Si yo le sirvo, yo diezmo, yo ofrendo, Señor, yo le sirvo a tu pueblo, Señor. Y decía: ¿por qué no? Y por eso yo aclaro y digo, sin llegar a la mediocridad religiosa, porque entendí que no la necesito. Entendí que lo que ahora Dios considera que yo necesito es su presencia. Entendí que lo que Dios me dijo fue: hijo, no te da, aquí te voy a dar la respuesta a muchas de tus oraciones. No te he dado muchas de las cosas que tú me has pedido porque no las necesitas. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Entendieron? Él en su momento, cuando yo sea maduro, cuando yo crezca, cuando a Él le dé la regalada gana, Él me va a responder y me lo va a dar. Si es que Él quiere. Si no, pues no me lo va a dar. Pero Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo un Dios generoso. ¿Me entendió? Entonces usted tiene que entender eso. Usted le está pidiendo un marido. ¿Por qué no me das un marido, Señor, si apenas tengo 15 años? Se me va a ir el tren. Señor, ¿por qué no me das una empresa? Porque el día de mañana vas a perder lo poco que te ha dado por la empresa. ¿Me entendió? Entonces acá es algo hermoso lo que Dios nos promete. Nos promete que Él es escudo alrededor nuestro. Dice que Él envolviéndose a mi alrededor como un escudo. ¿Qué es lo que Dios, qué encontramos en la presencia de Dios? Él te rodea, te envuelve como un escudo. Entonces cuando vienen los ataques, Dios es tu escudo, Dios es tu protección. ¿Sí me entendieron? Entonces hay una protección que recibimos porque Él se envuelve alrededor nuestro para ser nuestro escudo. Número 6, voy a ir terminando. ¿Qué encontramos? Encontramos el versículo 11, aquí dice, en el 11, en el versículo 11, ahí mismo donde estamos, en la Reina Valera, sí está bien ahí. En el 11, ¿qué dice? Ahí está. Porque sol y escudo es Jehová. ¿Qué dice? Sol y escudo es Jehová. Y dice: gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué es gracia, pastor? Gracia es la habilidad divina de Dios para hacer lo que nosotros en nuestras fuerzas o capacidades no podemos. Lo que nosotros no podemos hacer en nuestras capacidades, Dios da su gracia para poder hacer.
Dice que nos da gracia. Dígale al que está a su lado: Dios te va a dar gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es que Dios te da un trato preferencial. Dios te da un trato preferencial. Su gracia es un trato preferencial. En tu rostro, en tu cara, Dios pone una gracia que hay muchas personas, pero de repente alguien viene y dice: señora, usted que está allá atrás, venga, yo quiero que usted se siente aquí enfrente. Y de repente dice: ¿y por qué? Pues no sé, Dios, yo sentí en mi corazón sentarla aquí enfrente. Usted estaba en la última fila, pero yo sentí pasarle enfrente y que usted pase, que la atiendan ya. Sí, pero si no soy ni de la tercera edad, ni estoy embarazada, ni tengo algún caso especial físico. Es la gracia. Necesitamos su gracia. Dígale al que está a su lado: necesitamos su gracia y su favor. ¿Qué más dice que nos da? Y dice que nos da gracia y gloria. La palabra gloria tiene muchos significados. Gloria en hebreo es kabod, que significa el poder, la presencia, Dios mismo. Escuche bien, gloria quiere decir kabod, es Él en persona, es Dios mismo en persona, en una persona. Es Dios mismo en persona, en una persona. Dice: gracia y gloria dará Jehová. Es la gloria de Dios, es el kabod, es Dios mismo en persona, manifestándose a favor de una persona. Y eso es lo que David entendió. Por eso la importancia del tabernáculo. Iba a la guerra, pero David entraba al tabernáculo, entraba a la presencia de Dios. ¿Y qué era lo que él literalmente hacía? Era como sacar a Dios de ese lugar y llevarlo a la guerra para que Dios peleara por él. No me entendieron ustedes. Lo voy a repetir. Cuando hablamos de que David dice que le dará gloria, es literalmente, David hacía el tabernáculo y era literalmente Dios diciendo: yo voy contigo y yo peleo por ti. ¿Me entendió? O sea, es donde ya nosotros humanamente no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces usted ha sentido que usted dice: ay, ya, seguir orando por mi marido, si peor se pone; seguir orando por mis hijos, si que se pone peor; o orar por tal cosa que es imposible? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos su gloria. Necesitamos que Él intervenga, Él mismo lo haga. ¿Me están entendiendo? Dígame amén, dígame me fui, me desperté, me dormí. Es Dios mismo peleando por nosotros. Eso era lo que David hacía. Él iba a la batalla, pero él no peleaba. Jehová pelea por mí, decía. Jehová va delante de mí. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos y contentos, porque es su gloria, es Él. ¿Me están entendiendo? Es Él peleando por usted. Es que cuando hay alguien que se levanta por allá, usted se queda callado, porque usted dice: Jehová peleará por mí. Él es el juez justo, Él es mi justicia. Él va a pelear por mí, Él me va a defender, Él va a cerrar bocas, Él va a callar bocas, Él va a pelear por mí, yo no haré nada. Eso es: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué no temía? Porque estaba confiado, porque Jehová peleaba por él. La iglesia tiene que entender que Dios quiere pelear por ti y a favor tuyo y a favor de los tuyos. Pero hay veces que nuestro orgullo y esta vieja que se cree, ¿para qué anda hablando mal de mí? Y usted se defiende y la llama al juzgado y la llama a juicio. Ya perdió. El Señor se quedó así agarrando el trono, ya queriéndose poner en pie para defenderlo, pero usted se defendió solo o fue a buscar a otros para que lo defiendan. Ya perdió. Porque Él quiere pelear por nosotros. Y este es el tiempo donde vamos a ver a nosotros, al Señor pelear por nosotros en algo que para nosotros humanamente es imposible. Es imposible para los hondureños detener un huracán, ¿sí o no? Pero para Él no. Y si todos nos arrepentimos, nos humillamos, nos volvemos a su presencia, Él peleará por nosotros. Él peleará por cada hondureño. No sé si me entendieron.
Cuando ya nosotros decimos, es imposible para mí, ya no puedo, ya no está en mis manos, entonces Dios dice, está en la mía, déjame a mí hacerlo. Déjame a mí hacerlo. Y eso es lo que habla cuando dice que nos dará su gloria. Le dice Jesús al Padre: Padre, todo lo que tú me diste aquí están. Y le da un reporte, le está dando cuentas al Padre de lo que está pasando y de lo que ha pasado. Y dice: solo se ha perdido uno, el hijo de perdición. Padre, y la gloria que tú me diste se las he dado a ellos. O sea, Padre, así como estuviste conmigo, yo quiero que ahora tú estés con ellos. Así como tú peleaste por mí, ahora yo quiero que tú pelees por ellos. Yo les doy la gloria que me diste, yo se la doy a ellos. La gloria acá significa muchas cosas. La presencia de Dios peleando por nosotros, pero también la gloria, que también es la misma palabra, significa riquezas. Y hay veces que las cosas son imposibles para nosotros. Pero cuando Dios nos da su gloria en la presencia, dentro del tabernáculo, es Dios diciendo: yo suplo, yo proveo, déjame a mí pagar la cuenta. Y vienen tiempos donde nosotros no vamos a poder pagar. Vienen tiempos donde hay cosas que van a ser impagables. Hay cosas que serán impagables. Pero ¿sabes qué? Dios dice: déjame a mí pagar. Déjame a mí pagar la cuenta. Déjame a mí hacer esto. Déjame a mí hacer lo otro. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? O sea, humanamente, para David llegar a ser rey, humanamente hablando, era imposible. Número uno, porque él era un hijo ilegítimo. Número dos, no era el hijo mayor. Y la herencia o el llamado era para los mayores, y debían de ser hijos legítimos. Él no calificaba, era imposible. Ahora él dice: en el tabernáculo de tu presencia tú das gracia y gloria. Fue la gracia de Dios, fue la gloria de Dios que levantó a David para ponerlo en un lugar donde humanamente era imposible llegar. No calificaba para llegar ahí, pero Dios sí. Y Dios se encargó de levantarlo, de darle la gracia. David dijo, el rey Saúl dijo: ¿quién es este? ¿De dónde salió? Porque no era ni siquiera parte del ejército. Él no era soldado del ejército. Él llegó porque su papá Isaí lo envió a dejarle unos pedazos de queso y una provisión a sus hermanos mayores que ya estaban en el ejército. Mira la importancia, jóvenes, de la obediencia. Que hay veces que ustedes chupan dientes y se quejan y se enojan porque sus papás los mandan a hacer algo. ¿Qué hubiera pasado si ese día David no fuera obediente a su papá Isaí? Isaí, quiero que me escuche. Isaí le dice: David, tú vas a ir a dejarle unos quesos y una provisión a tus hermanos, porque ellos están allá y no pueden venir. Hay una guerra contra los filisteos. Entonces, ve, tú les llevas. David llega y los hermanos lo ven y dice: hey, ¿qué venís a hacer acá? ¿Por qué ese rechazo? Porque era un hijo huérfano, era un hijo ilegal, ilegítimo. Por eso ese rechazo usted lo ve y dice: ¿qué venís a hacer acá? Ya conocemos tu corazón, que estás buscando llamar la atención. Y por ahí hablando, y ellos están regañándolo, y en vez de decirle: gracias, hermano, por traernos los quesos, la ropa y lo que mi papá nos mandó, ellos están haciéndolo, rechazándolo, menospreciándolo. Y en ese momento sale el gigante. Y sale el gigante y dice: busquen uno que pelee contra mí. Y empieza a maldecir el gigante Goliat, a quien David nunca le llamó gigante. Gigante le llamó Saúl y el pueblo, porque en el corazón y en la mente de David solo había un gigante, y es el Todopoderoso. Y en ese momento, entre el celo de Dios, entra en él y dice: ¿quién es ese incircunciso, sin pacto, para que hable así, se levante así?
Y de ahí viene. Cuando él dice, yo voy a pelear con él, nadie quería pelear. Dice, yo voy y peleo con él. Y llegan por el oído de Saúl. Saúl, hay uno que quiere pelear allá con ese grandote, con ese gigante. Y dice Saúl, tráiganmelo, quiero saber quién es. ¿De quién es hijo? Y por ahí viene la importancia de la obediencia a los padres. Y ahí viene Saúl, y ahí usted conoce todo lo que usted conoce. Iglesia, era imposible para David ser rey, pero fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios y la gloria de Dios con él. Entonces, ¿Dios qué le dio? Riquezas, porque la palabra gloria también significa y es aplicable para riqueza. Y David recibió a partir de ahí recompensa, gracia y favor en todos los ámbitos. Voy a terminar. ¿Qué se recibe en la presencia de Dios? Versículo 11 dice que no quitará, ¿el que más dice? El bien de los que andan en integridad. Versículo 12, vamos a ir terminando. Jehová de los ejércitos, dichosos los que dicen. Dichoso el hombre que en ti confía. En el versículo 11 de la Nueva Traducción, si lo puedes poner, Gaby, la Nueva Traducción Viviente, aquí está. Dice, nunca les faltará nada de lo que necesitan, porque Él se lo proporcionará todo. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una bondad sin límites. Dígale al que está a su lado, hay una bondad sin límites. ¿Qué quiere decir eso? No habrá ningún tipo de escasez, porque Dios es un Dios que es bueno y no tiene límites. Termino con esto. ¿Qué dice el versículo 12? Si lo tenés, el 12. Si lo tenés, aquí está. En la traducción Reina Valera o en la traducción en el lenguaje actual. La traducción en el lenguaje actual es una traducción, ahí está. Dios del universo, que dice, bendice a los que en ti confían. ¿Qué es lo que Dios hace cuando uno entra a la presencia de Dios? Cuando uno entra al tabernáculo de la presencia de Dios, Dios pone en nosotros bendición. Bendición o estar bendecido significa estar empoderado contra todo pronóstico. Y eso es lo que pasó con David. Él no calificaba para ser un bendecido, porque la bendición se daba sobre el hijo mayor. ¿Se recuerdan cuando Jacob le robó la bendición a Esaú? La bendición tenía que ser sobre Esaú porque era el primogénito, era el mayor. Entonces la bendición debe de ser sobre el mayor, no sobre el otro, segundo, tercero, cuarto. La bendición es sobre el primero. Y David, siendo uno de los últimos, recibió la bendición. ¿Qué es la bendición? Es estar empoderado contra todo, para prosperar contra todo pronóstico. No calificaba, no era el elegido, no era humanamente hablando, no era el que podía calificar para ser el heredero a la bendición, pero Dios se lo dio. Entonces aquí en esta traducción dice, bendice a los que en ti confían. Es donde nosotros vemos que ahí en la presencia de Dios, Dios pone una gracia y un favor. Ahora, termino con esto. Vivimos tiempos donde la gente, donde los seres humanos no aman la presencia de Dios, rechazan la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Terminamos. Apocalipsis 13, 6. ¿Qué es lo que sucede acá? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, ¿qué dice? De su tabernáculo y de los que moran
en el cielo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente no ama la presencia de Dios? Porque hay un ambiente, porque hay una atmósfera, porque hay un movimiento donde el anticristo está apartando a la gente de la presencia de Dios. La gente, en vez de acercarse y buscar la presencia de Dios en el tabernáculo, no la buscan. ¿Qué está pasando entonces? Cuando nosotros sentimos indiferencia por orar, sentimos pereza por orar, cansancio, sueño, sentimos una fatiga, nos sentimos agobiados y no queremos orar, ahí hay un problema. Ahí estamos ya siendo influenciados por el anticristo. ¿Qué es lo que hace? Abre su boca en blasfemias contra Dios, blasfema contra su nombre, blasfema contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. El anticristo se levanta para parar, para evitar que nosotros no busquemos la presencia de Dios. Y si fuéramos sinceros con nosotros mismos delante de Dios, reconoceríamos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de buscar su presencia, si fuéramos sinceros. Pero muchas veces no lo somos y preferimos vivir en un engaño. ¿Por qué vivir en un engaño? Porque también es parte del movimiento final. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ponga las antenas, no se duerma. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué está pasando? Dice el inicuo, el anticristo, el que viene y se mueve bajo el poder de Satanás. ¿Qué es lo que hace? Dice que se levanta y trae contra todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Yo quiero que usted entienda esto y despiértese bien. Cuando nosotros no tenemos ganas de orar, cuando nosotros le ponemos una y mil excusas al Señor para orar, la niña, el niño, la suegra, el hermano, la cuñada, el trabajo, la empresa, el dinero, los cobros, los pagos, todo, hay un engaño que usted está aceptando, hay un engaño que usted está abrazando, hay un engaño fuerte. Dice engaño, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Aquí Dios está diciendo, todos aquellos que engañados, aceptando el engaño, deciden vivir engañados, puestos de acuerdo con el anticristo, con Satanás, y querer vivir una vida sin tener una relación con Dios, y preferir vivir engañados, creyendo o haciéndose engañar a sí mismo de que estamos bien sin orar, de que estamos bien sin congregarnos, de que estamos bien sin servir a Dios, de que estamos bien porque no bebemos, porque ya no pecamos, porque ya no decimos malas palabras, porque ya no hacemos nada malo.
el engaño más fuerte el pecado más fuerte del último tiempo es el engaño. La mentira y el engaño es lo más fuerte de este último tiempo. ¿Por qué? Porque se le dará poder al diablo, al anticristo, para engañar, hacerle ver a la gente o hacerle creer a la gente que estamos bien en nuestra casa, solamente leyendo la Biblia, sin estar comprometidos con Dios, obedeciendo a cabalidad su palabra. Ese es el problema. Pero la Biblia dice que engañará a los que decidieron no recibir el verdadero amor. Cuando usted le dé pereza, sueño, cansancio, y usted mismo esté poniendo excusas que usted sabe que son tontas y absurdas delante de Dios, despiértese usted mismo y libérese. Padre, yo renuncio a todo engaño, a toda mentira, a toda presión, a todo ambiente, a toda atmósfera en mi vida y alrededor de mi vida que quiere engañarme, haciéndome ver que estoy bien delante de ti sin orar, que estoy bien delante de ti sin entrar a tu presencia. Ojo con eso, porque el diablo y el anticristo y los hombres y la carne se están poniendo contra Dios. Y nuestra propia familia dice esto, y todos los días vos, y todos los días tarde, y todos los días esto, y todos los días adoran, y todos los días la Biblia, y todo, sí, todos los días, porque es mejor estar en su presencia que fuera de su presencia. Jesús, los apóstoles, la palabra dice que enseñaban todos los días, ya sea en el templo o en las casas, pero todos los días estaban enseñando, estaban orando, estaban predicando, estaban echando fuera demonios, estaban sanando todos los días, todos los días. Pero hoy muchas veces nuestra propia familia dicen, ¿pero qué es lo que quieren? Me dolió en mi corazón el miércoles que estuve en Ciguatepeque. Muchachos, 19 años. Él es una mula. Él anda repartiendo droga. Ha estado consumiendo tiner, crack, cocaína, marihuana, todo lo que drogue, todo lo ha estado consumiendo. Cuando le pregunto por su papá, me dice, no tengo papá. Entendí. Mi mamá trabaja y pasa trabajando mucho. No tiene tiempo para mí. De 15 a 17 años estuve en iglesia, porque a los 12 empecé a consumir droga. Pero a los 15 decidí cambiar y empecé a buscar las cosas de Dios. Entonces yo llegaba tarde a mi casa, o de repente algún hermano o los hermanos me invitaban a comer, yo me iba a comer con ellos, compartía con ellos. Entonces mi mamá me llamaba, ¿dónde estás? ¿Verdad que andas aquí? ¿Verdad que andas allá? ¿Y qué tanto vas a la iglesia? ¿Y qué tanto vas aquí? Él no iba con nosotros, él iba a otra iglesia. Al final me dijo, aguanté 2 años. 2 años lo mismo. ¿Por qué venís a esta hora? ¿Con quiénes venís? ¿Qué tanta iglesia? ¿Qué tanto oran? ¿Qué tanto discipulado? ¿Qué tanto Dios? 2 años aguanté. Desde los 17 años hasta este día he sido una mula. Me mandan a dejar droga. Mi mamá me corrió de la casa. Me fui también porque tengo un hermano y no quiero que los vayan a matar, porque delante de mí han matado a muchos de los que somos mulas. Los han matado y Dios me ha guardado a mí. Y hoy tu mamá, le digo, no, hoy mi mamá no me dice nada. Esa historia la he escuchado una y otra vez.
Y mi pregunta es, padres, ¿ustedes parieron hijos para que el diablo los disfrute en el infierno? ¿Ustedes trajeron hijos a este mundo para servirles de tropiezo? ¿Ustedes se creen dueños de sus hijos para que les eviten el buscar a Dios y el servir a Dios? ¿Qué tipo de hijos quieren tener ustedes? ¿Ladrones? ¿Mulas? Dice que, ¿y qué es una mula? Bueno, mula es alguien que los narcotraficantes contratan para ir a dejar droga a otro lugar. Ellos no se exponen, ellos no corren el riesgo de que la policía los agarre, o de que alguien los agarre, o de que el bando, el otro grupo contrario de narcos los mate. Entonces contratan muchachos que son sus hijos, a quienes usted les está sirviendo de tropiezo para que no estén sirviendo al Señor, porque prefiere que le sirvan al diablo y al narcotráfico que le sirvan al Señor. Así estamos. Padres insensatos que no han entendido que sus hijos no son suyos, que no han entendido que antes de ser nuestros hijos son del Señor y son propiedad de Él. Si usted no quiere servir al Señor y no quiere buscar la presencia de Dios, no lo haga, pero tampoco le sirva de tropiezo a sus hijos. Si usted se quiere ir a una condenación, a un lago que arde con fuego y azufre, esa es su decisión, pero no arrastre a sus hijos a esa desgracia eterna. Deje a sus hijos servir al Señor. Y si le estorban, mándenmelos, que con gusto yo los agarro, como se los dicen. Decir al pastor que te dé de hartar, decir al pastor que te dé casa, decir al pastor, yo con mucho gusto los agarro y con mucho gusto los mantengo. Pero de que se pierdan y que anden en drogas, que anden en prostitución, como muchas muchachitas andan en prostitución, siendo modelos o chicas escort o acompañantes, prefieren eso las mamás a que sus hijas estén aquí adorando al Señor o estén allá en una casa de paz, predicando, ganando almas, sirviendo de inspiración y motivación para otros. Padres de familia, sean sabios. Esposas, apoyen a sus esposos. Esposos, apoyen a sus esposas. Padres, apoyen a sus hijos. Hijos, apoyen a sus padres. Porque este es el tiempo donde necesitamos volvernos al Señor. Hay padres que a los hijos le dicen: a las 8 te quiero en la casa, pero cuando andaban en el mundo no llegaban a dormir. 2 días, 3 días perdidos que no sabían dónde estaban.